Difícil sé que es, mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Esperar en ti, difícil sé que es, mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Oh, tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es, mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, siempre tienes el control y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Aleluya, el Señor siempre tiene el control. Gloria a Dios. Siéntese libre, hermano, de adorar a nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya, sabiendo de que Él es digno de suprema alabanza. Y vamos a ir, iglesia, gloria a Dios, al libro de Efesios. Efesios capítulo 4. Se acabó la música, pero Dios todavía está aquí. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Dios es bueno, Dios es maravilloso. El libro de Efesios, capítulo 4. Gloria al Señor. Y vamos a estar leyendo, iglesia, el primer versículo del capítulo 4 del libro de Efesios. Pero antes de eso, aleluya, quiero rápidamente decir que
las próximas 3 semanas nos vamos a estar enfocando en este capítulo 4 del libro de Efesios. Aleluya. Y vamos a estar meditando, iglesia, en algunos pasajes seleccionados de este capítulo 4. Y este capítulo 4, iglesia, es un capítulo donde Pablo le escribe al creyente como individuo, como individual, pero también le escribe a la iglesia de una manera colectiva, donde el apóstol Pablo explica cómo el creyente debe pensar, cómo el creyente debe actuar, y demuestra el poder que los creyentes tienen por gracia para cumplir la voluntad de Dios para nosotros. Aleluya. Estas próximas 3 semanas vamos a predicar bajo una serie que se titula Cambiados de adentro hacia afuera. Aleluya. Pero vamos a leer, iglesia, el libro de Efesios capítulo 4, versículo 1, en el nombre del Padre y del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Y la iglesia dice, amén. Dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Lo vamos a leer una vez más, iglesia. Versículo 1 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aleluya. Vamos a orar, iglesia, en esta preciosa tarde, reconociendo de que Dios está aquí y que Dios nos ha dado una victoria. Aleluya. En esta hermosa tarde. Padre que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia, reconociendo, Dios, de que tú estás aquí en medio de nosotros. Padre, te suplico y te pido que mientras que tu palabra es predicada, que tú puedas ministrar a cada corazón, a cada mente, a cada uno de nosotros que estamos aquí, oh Dios. Padre, manifiéstate con poder. Padre, háblanos en este día. Necesitamos algo de parte de ti, Señor. No deseamos salir de aquí igual como hemos entrado. Padre, te suplico y te pido que mientras que tu palabra es predicada, que tu Espíritu Santo ministre, que tu Espíritu Santo llene, que tu Espíritu Santo haga algo maravilloso en nuestras vidas. Padre, te lo pido todo esto en el nombre del Padre y del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Y la iglesia del Señor dice, amén. Aleluya. Se puede sentar, iglesia del Señor, y como he dicho, estas próximas semanas vamos a estar meditando, aleluya, bajo una serie que se titula Cambiados de adentro hacia afuera. Y en este día, aleluya, vamos a estar hablando del primer mensaje de esta serie. Y el título, iglesia del Señor, de esta predicación para esta tarde es una pregunta. Y la pregunta es, ¿hay algún parecido familiar? ¿Hay algún parecido familiar? Is there a family resemblance? Aleluya. Y para iniciar este sermón y esta serie, quisiera rápidamente compartir una historia donde mi vida cambió para siempre. Aleluya. Fue un día que ocurrió este año. En un día 12 de enero del año 2021. Donde en mi vida y en la vida de mi esposa, era un día donde nos encontrábamos en el hospital. Mi esposa en ese día estaba adolorida y juntamente mi persona con ella esperábamos la llegada de nuestro primer hijo. Fue aproximadamente a las 3:30 de la tarde donde por primera vez, aleluya, yo escuché un llanto de alguien que hasta ese momento no conocía. Alguien que nunca había visto. Simplemente escuché el llanto de ese bebé. Aleluya. Y en ese momento yo entendí que él era mi hijo. Después de algunos minutos y algunos exámenes necesarios, aleluya, por primera vez yo tuve el privilegio de cargar esa criatura. De cargar esa herencia que Jehová nos había dado a Amanda y a mi persona. Mientras pasaron aquellos primeros días,
Amanda y yo, aleluya, notamos de que en nuestro hijo había rasgos de ella. Y a la misma vez habían rasgos de mi persona. Y notamos como estos rasgos, aleluya, formaron un tapiz que era único en la vida de nuestro hijo. De un lado tenía lo que era de mi esposa y de otro lado tenía lo que era mío. Y eso formó esa criatura que está aquí en este día. Ahora, el hecho de asunto es este. This is the point of everything I'm talking about. Aquí está el punto, mi hermano. Nuestro hijo tiene nuestro ADN. Por cuanto tiene nuestro ADN, hay un parecido familiar. Hay una conexión inquebrantable. Y esto es algo sorprendente, iglesia del Señor. Pero también nos damos cuenta que también nosotros como hijos e hijas del Señor, también tenemos el ADN de nuestro Padre Celestial. Ese ADN de nuestro Padre Celestial, donde Él nos renueva, donde Él nos da forma, donde Él, el Padre Celestial, dirige nuestra vida. Aleluya, dirige las vidas de aquellos que son verdaderamente sus hijos por la fe en Jesucristo. Iglesia del Señor, cuando vemos el lenguaje del Nuevo Testamento, nos damos cuenta, iglesia, de que nosotros hemos sido hechos hijos e hijas de Dios. Por medio de la fe que nosotros tenemos en la muerte y en la resurrección de Cristo, aleluya, dentro de nosotros ha comenzado un cambio radical interno. Yo le dije al inicio de este sermón, estamos predicando bajo una serie, transformados, cambiados de adentro hacia afuera. Y yo creo, mi hermano, que aquí hay 2 o 3, aleluya, que podemos decir hemos sido transformados radicalmente de afuera hacia adentro hacia afuera. Hemos experimentado un cambio interno radical. Y este cambio interior es tan penetrante. Se te mete por dentro, iglesia. Este cambio interno es tan decisivo, donde cuando el cambio viene, todas las demás cosas cambian. Es un cambio tan seguro, donde nadie puede dudar que has experimentado un cambio en lo más profundo de tu ser interior. Mi hermano, en este día, la palabra del Señor nos está retando. Si hay algún parecido familiar, si te pareces a tu Padre Celestial, si te pareces al Cristo de la gloria que usted dice, que yo digo, que creemos y lo confesamos, yo te hago la pregunta en este día. Si el público te acusa de ser cristiano, hay suficiente evidencia para condenarte. Si el día de hoy alguien te hace la pregunta, aleluya, eres un cristiano, hay suficiente evidencia para que seas condenado y que la gente sepa de que sí eres un cristiano. Yo te hago la pregunta en este día, iglesia, ¿hay algún parecido familiar entre usted y su Padre Celestial? Mi hermano, en este día simplemente lo que estamos haciendo es de que estamos siguiendo la exhortación del apóstol Pablo en el libro de 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5, donde el apóstol Pablo dice y hace la pregunta: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que estéis reprobados. En este día, iglesia del Señor, la pregunta que te hago es: ¿te pareces a tu Padre Celestial? Ya que decimos que Cristo vive dentro de nosotros, han sido redirigidos nuestros hábitos. Otra pregunta que nos podemos hacer es: ¿se ha limpiado nuestra forma de hablar?
¿Será que nuestros impulsos ya no nos conducen, aleluya, a suplir nuestras propias necesidades, sino a vivir una vida para Cristo y ser útil dentro de su reino? Mi hermano, este es el llamado que Dios hace a través de su palabra y el llamado que a través de las Escrituras lleva un eco. Es el llamado que Dios hace a través de su palabra y que a través de las Escrituras queda plasmado en la página de la Biblia. Es esta la pregunta que el profeta Ezequiel hace en el capítulo 32, versículos 26, iglesia, donde el profeta le dice al pueblo de Dios: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es esta la pregunta, iglesia del Señor, que si hay algún parecido familiar, que si hay algo que, aleluya, no hay manera de dudar de que Dios vive dentro de nosotros, de que hemos sido transformados de adentro hacia afuera. Es esta la pregunta o la declaración que Cristo le hace a un hombre llamado Nicodemo. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 3, Cristo hace una declaración tan poderosa. Y Cristo dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Al principio de este sermón yo te hablé de un nacimiento que ocurrió dentro de mi familia. Por cuanto ese niño nació dentro de mi familia, dentro de lo que es su papá y su mamá, hay un parecido en ese niño con sus padres. Pero también la palabra del Señor nos habla de un nacimiento espiritual. Un nacimiento que nos introduce no a una familia necesariamente terrenal, sino a una familia espiritual. Es un nacimiento, iglesia del Señor, donde nosotros por medio de ese nacimiento somos presentados a una nueva familia al cual nosotros ahora pertenecemos. Un nuevo nacimiento significa una vida nueva. Un nuevo nacimiento significa un propósito nuevo. Un nuevo nacimiento significa que ahora nosotros tenemos un significado nuevo y un poder nuevo que ahora opera dentro de nosotros, iglesia. Tiene que haber un parecido familiar entre usted y Dios, entre yo, mi persona, y el Dios que le sirvo. Mi hermano, este es el llamado que Dios nos hace a través de su palabra. Y es un llamado que cada día tiene que ser recordado. Cada día que usted se levanta, cada día que usted camina en este camino que se llama Evangelio, la pregunta tiene que resonar dentro de tu corazón: ¿me parezco a Cristo? ¿Hay algo similar entre mi persona y el Dios que yo le sirvo? Vuelvo y te hago la pregunta: si el día de hoy te acusan como cristiano, ¿hay suficiente evidencia para que seas condenado? Iglesia del Señor, es algo que tenemos que recordar, es algo que la palabra nos recuerda. Y aquí es, iglesia, donde entramos a la exhortación del apóstol Pablo en el capítulo 4 del libro de Efesios, versículo 1. Es aquí, iglesia, donde el apóstol Pablo, un hombre llamado por Dios, transformado por Dios, él hace una declaración, una exhortación hacia la iglesia en Éfeso y le dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora, antes de entrar a este versículo, tenemos que entender ciertas cosas.
Primeramente tenemos que entender, iglesia, de que el apóstol Pablo no se encontraba en una situación fácil, sino que cuando meditamos esta carta, iglesia, nos damos cuenta de que cuando Pablo escribe esta carta hacia la iglesia de Éfeso, Pablo se encontraba encarcelado en Roma. En este momento Pablo está encarcelado. Y cuando meditamos en esta carta hacia los Efesios, nos damos cuenta de que Pablo escribe esta carta con ciertos propósitos. Mi hermano, el hombre de Dios, la mujer de Dios, no hace las cosas simplemente por hacerlo. Usted no llegó este día a esta casa, la casa del Señor, simplemente para sentarte, o para ver a tu querido, o para ver a tu hermano. Usted vino con un propósito en este día. Usted vino con el propósito de darle a Dios tu alabanza y también que Él deposite tesoros celestiales y espirituales en su vida. El apóstol Pablo en este momento está escribiendo. Y él escribe hacia la iglesia de Éfeso, primeramente con el deseo para que la iglesia de Éfeso crezca en fe. Para que crezca en fe y que crezca en amor, en sabiduría y en revelación de quién es Dios. Cuando estudiamos la carta hacia los Efesios, nos daremos cuenta, iglesia del Señor, que del capítulo 1 al capítulo 3, Pablo escribe de una manera detallada de cómo Dios redime al ser humano. Del capítulo 1 al capítulo 3, Pablo escribe acerca de la elección. Pablo escribe acerca de la predestinación. Pablo escribe acerca de la adopción que tenemos. Pablo escribe acerca de que somos salvos por gracia y que somos reconciliados al Padre por medio de Cristo. Pablo explica de que este plan de salvación también incluye al pueblo gentil, que somos nosotros. Alaba al Señor, hermano. De los capítulos 1 al capítulo 3, Pablo habla, vuelvo y digo, de cómo Dios redime al ser humano. Pero cuando llegamos al capítulo 4, al capítulo 6, aleluya, Pablo cambia el tema de lo que él escribe y ya no habla acerca de cómo Dios redime al ser humano, sino que Pablo escribe de cómo el redimido tiene que vivir su nueva vida en Cristo. Vamos entendiendo, iglesia, de que los capítulos 1 al 3, Pablo te dice, eres salvo por así. Eres salvo de esta manera. Eres salvo porque Dios lo ordenó de esta manera. Pero ahora, cuando llegamos al capítulo 4, Pablo cambia, aleluya, el tema de su libro, de su carta. Y ahora dice, entiendes ahora que eres salvo. Pero ahora, ya que eres salvo, así te tienes que conducir. Mi hermano, cuando llegamos a esto y vemos de que Pablo habla de cómo debe vivir la persona redimida, podemos hacernos la pregunta, iglesia, ¿será que Pablo tenía un parecido entre su persona y su Salvador? Yo creo, mi hermano, que la respuesta a esa pregunta es sí. Había un parecido entre Pablo y el Dios que él le servía. Pablo empieza la exhortación del capítulo 4, aleluya, recordándole a sus lectores, recordándonos a nosotros, yo estoy preso porque vivo mi vida como la palabra me manda vivirla.
Pablo, en pocas palabras, aleluya, dice, aquí están mis cadenas, aquí está la prueba de que yo como prisionero, yo vivo mi vida como debe vivir una persona que ama a Dios. Aquí está la prueba de que yo vivo mi vida como alguien que está totalmente entregada al Señor. Pablo muestra sus cadenas y dice, por esta verdad vale la pena ser encarcelado. El apóstol Pablo se encuentra en Roma, escribiéndole a la iglesia de Éfeso, encarcelado, y diciéndole y exhortándole, así tienes que vivir. Pablo empieza la exhortación, iglesia, diciendo, yo pues preso del Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo dice, la fe que nosotros tenemos tiene que llevar un ejercicio. Tiene que ser una vida de práctica. Pablo dice que andéis. Cuando Pablo habla de andar, se está refiriendo a lo que es el caminar de la persona. Cuando Pablo habla de caminar de la forma ética, Pablo está hablando de tu carácter, de la manera que usted se conduce, la manera que usted vive su vida cristiana. Pablo se está refiriendo a la manera que nosotros nos comportamos como hijos e hijas del Señor. Él dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que andéis, que camines, que te comportes o que tengas el comportamiento de alguien que es digno de la vocación. Cuando Pablo habla de una vocación, en el Nuevo Testamento, mi hermano, esta palabra vocación se refiere a un llamamiento divino. Cuando Pablo habla de la vocación, él se refiere a lo que es una invitación. La invitación de recibir el regalo de la salvación. Esa es tu vocación. Esa es la vocación de nosotros. La salvación, el regalo, la invitación que Dios nos ha entregado. Ahora, ¿cómo sabemos, iglesia, de que la vocación es la salvación? Simplemente porque Pablo en los capítulos 1 al 3 ya describió lo que es la vocación. Ya describió lo que es la salvación de tu alma. Ya describió lo que es la manera que Cristo nos ha salvado. Pablo en los capítulos 1 al 3 describe la vocación del creyente. Te pregunto en este día, ¿usted cree? ¿Usted cree, mi hermano, que ha sido bendecido con toda bendición espiritual? ¿Usted cree, mi hermano, que Dios te ama tanto que fuiste escogido y adoptado por medio de Cristo? Mi hermano, te hago la pregunta en esta tarde. ¿Usted cree que tiene la redención por medio de la sangre del Cordero? Mi hermano, ¿usted cree de que usted ha sido sellado con el Espíritu Santo? ¿Usted cree, mi hermano, que usted es conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios? ¿Usted cree, mi hermano, que Dios puede hacer todas las cosas y mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros? ¿Usted lo cree, mi hermano? Esas son las promesas de que del capítulo 1 al capítulo 3 Pablo lo ha establecido, de que Cristo te eligió, Cristo te predestinó, Cristo te adoptó, te selló con su Espíritu Santo. Cristo está por usted, Cristo te ama, Cristo te ha salvado. Pablo dice, si usted cree todas estas cosas, esa vocación
Tienes que andar conforme a esa vocación. Tienes que andar como es digno de esa vocación. ¿Usted cree, mi hermano, en todas esas bendiciones que Dios nos ha dado? ¿Usted cree, mi hermano, que fuiste sellado con el Espíritu Santo? ¿Usted cree, mi hermano, que Dios te vio con sus ojos de misericordia y te abrazó y te tomó en su regazo? Y a pesar de todo lo que pueda estar pasando en este mundo, estamos convencidos de que hay un Dios que nos ama, que hay un Dios que nos abraza, que hay un Dios que cuando clamamos a Él, Él nos responde, que hay un Dios que cuando nos vio perdidos, muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos, Él nos dio vida y vida en abundancia. Esa vocación que Cristo dio, esa invitación que Cristo dio, ¿usted cree, mi hermano, en esa vocación que te fue dada? Si usted cree en esa vocación, la exhortación que viene de parte del apóstol Pablo en la palabra es que si crees en esa vocación, tienes que andar en esa vocación. Y no solamente andar en esa vocación, sino que Pablo nos dice de una manera tan clara, tienes que andar como es digno de esa vocación. Y ahí está la palabra clave. Estamos predicando en este día bajo el título, ¿hay algún parecido, familia? Es el momento, mi hermano, donde la palabra es un espejo y usted se mira por medio de la palabra cómo se encuentra o cómo nos encontramos delante del Señor. El punto de todo esto y el punto de esta exhortación no es de que simplemente andes en la vocación. El punto principal de todo esto, iglesia, y aquí está la clave, si hay algún parecido entre nosotros y Dios, un parecido familiar entre el Padre y sus hijos, que somos nosotros. La clave es de que no solamente tenemos que andar en la vocación, caminar en la salvación, caminar en las bendiciones, caminar en el propósito y en lo que Dios nos ha dado. No simplemente se trata de caminar, sino que Pablo nos dice que andéis, aleluya, os ruego que andéis como es digno. Y con esto es, aleluya, lo que quiero concluir en esta tarde. Que cuando vamos a la palabra del Señor y vemos de que Pablo dice que andéis como es digno. Cuando Pablo escribe esta carta, iglesia, Pablo utiliza una palabra que en el español se traduce a digno, pero en el griego es la palabra axios. Esta palabra claramente significa o se refiere a lo que es andar dignamente. Pero también esta palabra es donde proviene la palabra axis o un eje. Esta palabra digno, que en su sentido original, la palabra axios, que significa poner todo en la balanza. En los días del apóstol Pablo, la palabra axios era una palabra que se refería a un método para medir el peso usando un contrapeso. En pocas palabras, mi hermano, donde hay algo recto, donde hay como una viga y se pone algo de un lado, un peso de un lado, y otra cosa del otro lado que también pesa. Y ahí se ve el balance. La palabra digno, la palabra axio se refiere a lo que es, mi hermano,
agregar peso al otro lado de la balanza para que sea igual. La palabra digno, la palabra axios, en otras palabras significa equilibrar la balanza. Ahora, ¿cuál es la aplicación para nuestra vida? Usted quizás me dice, hermano pastor, esto lo estoy entendiendo. La palabra digno, la palabra axio significa un contrapeso, es una balanza. Está bien, lo entiendo, pero ¿cómo lo aplico para nuestras vidas? Aquí está la respuesta. Que cuando nosotros meditamos en nuestra vida, y quizás somos honestos con nosotros mismos, y nos damos cuenta que quizás hay algo en nosotros que no nos permite parecernos a nuestro Padre Celestial. Cuando hay algo dentro de nosotros, iglesia, donde no hay un parecido familiar, simplemente significa de que no andamos como es digno de nuestra vocación. Significa simplemente de que hay algo en la balanza de nuestra vida que está desequilibrado. Significa, mi hermano, si lo aplicamos a nuestra vida, lo que dice Pablo, es cuando en la balanza de nuestra vida, de un lado ponemos todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, todo lo que Cristo nos ha dado, todo, aleluya, lo que hemos recibido de parte del Señor, a un lado de la balanza de nuestra vida. Usted tiene una balanza en su vida. Cuando usted en su vida pone todo lo que Cristo te dio y todo lo que has recibido de parte del Señor a un lado de la balanza y del otro lado pone su vida. Cuando las cosas están en balance, representa de que estás caminando como eres digno de tu vocación. Cuando de un lado tienes todo lo que Dios te dio, cuando de un lado de la balanza tienes la salvación de tu alma, tienes las bendiciones espirituales, tienes todo lo que Dios te dio a un lado de la balanza, pero luego usted se pone al otro lado. Y ahí está su vida, su comportamiento, su manera de vivir, la forma que hace las cosas. Y cuando las dos cosas están en la balanza, hay un desequilibrio. Cuando no hay un balance, cuando el yo de la vida como que está muy elevado y el Cristo que debería ser el centro de todo está bajito. Es ahí, iglesia del Señor, donde no estamos en la balanza. Es ahí, iglesia, donde no caminamos como es digno de nuestra vocación. Cristo te redimió. ¿Cuántos dicen amén? Cristo te limpió. La iglesia dice amén. Cristo nos selló con su Espíritu Santo. Yo digo amén. Y por cuanto lo entendemos, caminamos no simplemente por caminar, pero caminamos como es digno de esa vocación. Cuando hemos entendido, cuando es necesario que haya un parecido familiar entre usted y su Dios, un parecido entre el Padre de nosotros, nuestro Padre Celestial, y nosotros como sus hijos. Te tienes que parecer a tu Padre. Al igual en el mundo natural que nuestros hijos se parecen a nosotros, tienen rasgos de nosotros. En el mundo espiritual, el ADN de nuestro Padre Celestial también tiene que estar en usted. Tiene que estar en nosotros. Donde cuando las personas nos ven a nosotros para la gloria del Señor, vean al Cristo de la gloria que vive en nosotros.
Y eso simplemente lo vamos a alcanzar, iglesia, cuando haya un axios, cuando hay un balance entre lo que Cristo nos ha dado y cómo vivimos con lo que Dios nos ha dado. Mi hermano, si su balanza en este día está desequilibrada, hay cosas que tenemos que arreglar. Si nuestra balanza personal está desequilibrada, posiblemente del lado del el yo de nosotros, hay cosas que tenemos que quitar para que el lado de Dios se eleve y se ponga en balanza. Mi hermano, estamos hablando estas próximas 3 semanas de una serie transformados, cambiados, de adentro hacia afuera. Antes de tratar con lo de afuera, lo exterior, lo que se ve, primero hay que tratar con el corazón de nosotros. Primero tenemos que tratar con lo interno, la balanza de nuestro corazón. Esta es la exhortación de un hombre llamado Pablo, dirigido por el Espíritu Santo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Cristo te llamó a esta vocación, amén. Ahora nosotros caminamos como es digno de esa vocación. Una vida balanceada, mi hermano, balanceada en el Señor Jesús. Nos ponemos de pie, iglesia del Señor.